Para la elección del nuevo secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, pues la convocatoria solo fue publicada en el Diario de Centroamérica y el plazo para recibir en los expedientes fue solo de 13 días. 6 de la mañana con 1 minuto, estas eran las portadas nacionales, pero ¿qué sucede en el mundo? Crista García nos comenta esta mañana de lo más relevante, vamos con ella. Vamos a repasar los diarios esta mañana y vamos a repasar 3 portadas principales, iniciando con El País de España para conocer los titulares más importantes y los temas más relevantes para esta mañana de miércoles. Amanece el titular: Obama deja la Casa Blanca con solo 61 presos en Guantánamo. El presidente aprueba el traslado de 15 detenidos pese a la oposición republicana que ha reubicado a 181 reclusos durante su mandato. Allí vemos 780 presos que han pasado por la cárcel de Guantánamo desde el año 2001 y una pequeña gráfica de cómo ha evolucionado con Obama. Además, destacan otros temas políticos. El Partido Popular aceptará las condiciones de Rivera con ligeros matices. Los populares aseguran que no renunciarán a su líder como único candidato a la presidencia. Y una portada más, un tema más importante que se destaca en la fotografía principal: Rusia, que ataca el Estado Islámico en Siria desde Irán. Rusia reconocía ayer haber atacado posiciones yihadistas en Siria desde bases iraníes. Una fotografía realmente impactante de estos ataques que ya entonces Rusia reconoce haber realizado. Son las 6:03 de la mañana. Más adelante compartimos otras noticias internacionales. Cuando son las 6 de la mañana con 3 minutos, comenzamos entonces con nuestro recorrido nacional y vamos a hablar a continuación de cómo autoridades del Ejecutivo medirán el apoyo. Lo harán tanto de manera técnica como política, y esto para poder ver qué es lo que girará alrededor de su propuesta de la reforma tributaria antes de anunciar un plan B para recaudar más fondos. Y esto se da obviamente después del poco apoyo que ha tenido esta primera propuesta. Ha sido mal vista quizá por algunos legisladores que se preparan para en los próximos días empezar el análisis de la misma. De acuerdo al titular de la cartera de Finanzas, el Ejecutivo no tiene un plan B para recuperar los cerca de 5.800 millones de quetzales que se pretenden recaudar de ser aprobada la reforma tributaria presentada al Congreso la semana pasada, ante la baja expectativa que tiene esta iniciativa de ser llevada finalmente a la discusión del Seno del Congreso de la República y a su aprobación. Mientras que la titular de la cartera de Salud se mostró a favor de que el Estado obtenga más recursos para recuperar el sistema de salud. El documento está entrando al Congreso y tiene que llegar ahora a la Comisión de Finanzas y definir un cronograma de trabajo. Y entonces veremos cómo está el nivel de apoyo técnico y político a favor de la propuesta. No podemos hacer planes antes de que comience la discusión. No es una amnistía, es algo que ya existe el mecanismo de rectificación y simplemente es ampliar. Ni siquiera ampliamos mucho el plazo de 18 a 24 meses e incluir algunos impuestos que no se podían incluir en las rectificaciones. Es en las facturas de pequeños contribuyentes o empresas menores donde la función del contribuyente reclamando su factura era lo más importante. O sea, no ganamos nada con un supermercado o con una gasolinera, una red de gasolineras, ahí hay factura electrónica. Y en el futuro la idea es que haya factura electrónica hasta para los más pequeños contribuyentes. Con el fortalecimiento de la SAT, el aumento en la recaudación y la asignación al Ministerio de Salud permitiría enlentecer o ralentizar el colapso de los servicios de salud. Sin embargo, para poder sí necesitamos un aumento en la recaudación y una mayor asignación y que vaya dirigido precisamente al tema de salud. El Ejecutivo analizará el ambiente político en el Congreso de la República para una final aprobación de la reforma tributaria pese a la baja expectativa y posteriormente dará a conocer si se tiene o no un plan B para recaudar más recursos para el Estado.
Estamos hablando de este tema porque la propuesta de reforma fiscal planteada por el Ejecutivo no es bien vista por los diputados del Congreso de la República, aunque aún no se tiene una versión oficial de lo que puede opinar este organismo. Bueno, y precisamente la Comisión de Finanzas no inicia con el análisis y algunos integrantes ya hablan de hacerle cambios porque dicen que el incremento del impuesto del combustible va a golpear fuertemente los bolsillos de los guatemaltecos. Todo apunta a que la Comisión de Finanzas conocerá antes de aprobar el presupuesto para 2017 la reforma tributaria propuesta por el organismo ejecutivo. Y es que la sala de trabajo podría recibir esta iniciativa, esta ley, y empezar con las reuniones el próximo lunes, en la cual podrían citar al ministro de Finanzas, otras instituciones y además expertos en el tema para evaluar cuáles podrían ser los cambios. Lo que sí es un hecho es que el impuesto o el incremento al impuesto de los combustibles ha generado el rechazo y la misma comisión podría dejar fuera este tema. Nosotros entendemos que el gobierno de Guatemala necesita recursos. Entendemos también que la carga tributaria de Guatemala es baja, pero también entendemos que tenemos un país con 60% de pobreza y que va incrementándose cada día más. No vemos destinos específicos también de los impuestos que pudiesen ser recaudados. Si nosotros identificáramos o nos identificaran ellos algún impuesto con destino específico a temas de salud y de combate directo a la pobreza, pues son elementos técnicos que hay que discutir y por eso estamos invitando nosotros a los sectores que tienen que ver con esta discusión. No podemos castigar más a la gente pobre, el combustible va directamente a la clase media y a los más pobres y por eso es que requiere un especial análisis. A nosotros nos preocupa mucho el tema de combustibles. Diría yo que combustibles es un candidato fuerte a quedar fuera. Diputados de diferentes bancadas también se han opuesto a conocer este tema, pues aseguran que no es el tiempo para conocerlo y discutirlo. Además señalan que prácticamente la clase media estaría siendo golpeada con un incremento a estos impuestos. Porque tenemos que comentarles que para hoy se tiene programado que la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, sostenga nuevamente una reunión con los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en nuestro país. Y es que según la ministra de Salud se analizará la viabilidad del cambio de personal al permanente, reinstalación de trabajadores, pago de viáticos, bonos de productividad y por antigüedad. Cabe destacar que luego de que surgieran diferencias respecto al cumplimiento de diversas peticiones y el cese a las protestas, el diálogo entre sindicalistas y las autoridades se rompió, por lo que hasta la fecha se mantienen tomadas 16 áreas de salud por parte de los salubristas. Bueno, hoy se temen nuevas manifestaciones que podrían bloquear el paso al aeropuerto La Aurora. Y es que ayer sí decenas de personas manifestaron y esto provocaba atrasos de los pasajeros a sus vuelos. Los inconformes, integrantes del movimiento guatemalteco de pobladores, reclamaron la baja ejecución del presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de Comunicaciones. Líderes comunitarios y decenas de pobladores manifestaron en las afueras del aeropuerto La Aurora. Luciano Colorado, presidente del Movimiento de Pobladores Guatemaltecos, aseguró que le han dado seguimiento a las familias que les han acreditado un subsidio y manifestó que este gobierno no ha construido ninguna vivienda y el viceministerio de Vivienda recibió 25 millones en finanzas y no han gestionado. El viceministro de Vivienda, Carlos Varías, aseguró que no es una manifestación legítima de líderes comunitarios, sino que esta está manipulada por una serie de constructores. Manifestó que sí han gestionado y que los 25 millones ya se ejecutaron 18.4, en su mayoría en construcción de viviendas por medio de subsidios, anticipos y desembolsos. Este gobierno, lamentablemente, una casa de esta administración no la han construido. Eso es lamentable porque a pesar de que el Ministerio de Finanzas desde el mes de marzo trasladó 25 millones de quetzales de lo presupuestado por el Congreso, que en total son 232 millones. Esos 25 millones de quetzales no los han podido ejecutar hasta hoy, 16 de agosto. Es lamentable porque mientras miles y miles de familias esperan tener una vivienda para tener un techo mínimo, y como dice la ley 09-2012, que es la ley de vivienda, el Estado de Guatemala tiene la responsabilidad de cumplir en otorgarles una vivienda a cada una de las familias que carecen de la misma, con una vivienda digna, adecuada y saludable. Por
por otro lado, integrantes de la Junta Directiva del Congreso decidieron no autorizar un incremento del 100% a las dietas de los jefes de bloque, esto por considerar que no es el momento oportuno para hacer esta acción. La propuesta que fue sugerida por el diputado Fernando Linares Beltranén, a quien recordemos que argumentó que los congresistas ganan muy poco debido a que los jefes de bloque reciben una dieta de 1,000 quetzales por cada reunión y la propuesta señala recibir un monto de 2,000 quetzales. Los diputados acordaron volver a discutir este tema en el próximo diciembre. Bueno, y fíjese que integrantes del Sindicato de Trabajadores del organismo legislativo decidieron presentar un total de 85 amparos por igual número de trabajadores. Los recursos fueron presentados ante la Corte de Constitucionalidad con el fin de evitar la destitución de 274 empleados del Congreso de la República, esto después de que el presidente del legislativo, anunciara nuevas medidas. Que deje sin efecto ese acuerdo, ya que para nosotros pues son empleados responsables, en ese listado no van las plazas fantasmas. Hoy vemos en la junta directiva personas que no han venido a laborar durante más de 10 años y ahí están sentados con buenos sueldos, ¿verdad? Esperamos que los jueces resuelvan, la verdad que apegados a derecho. Sabemos que han habido por ahí algunas visitas de acá, del Congreso, con los magistrados y solamente pedimos que por favor resuelvan apegados al derecho. Y tenemos que seguir hablando de lo que sucede en los departamentos y colocamos en pantalla esta portada departamental de Prensa Libre para conocer sus titulares esta mañana. Lluvia causa daños en casas y cultivos. Río Polochic se desborda en Alta Verapaz. Evacúan a afectados por deslizamiento en Zacapa. Adamirza Tejada, vecina de Telemán, Panzós, Alta Verapaz, contó el drama que vivió la noche del lunes último cuando el río Polochic se desbordó e inundó viviendas, áreas de cultivo y calles, lo que obligó a las autoridades a evacuar unas 75 familias. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y maestros que se mantenían sin trabajar retornarán hoy a las escuelas en Jutiapa. Según dirigentes magisteriales, los maestros regresarán a impartir clases luego que alcanzaran acuerdos con el gobierno. Se normalizan las clases en el departamento de Jutiapa luego que la directiva magisterial alcanzara acuerdos con el gobierno. La interrogante es, ¿repondrán el tiempo perdido? Toda la normalidad, les hemos pedido de corazón a los maestros que regresen con humildad a las escuelas, a atender bien a los niños, a platicar con los padres de familia, a que hagan reuniones con ellos y que les den información de los beneficios que ellos van a obtener a través de esta lucha. De que si hay incremento a los impuestos en este país, vamos a salir a las calles junto al pueblo porque creemos que ya no es justo que le suban del 12 al 15% al IVA. Los maestros también anuncian de que podrían retornar a las calles y abandonar las escuelas si el gobierno insiste en nuevos impuestos o incrementar el precio del IVA. Como maestros es lo que nos gusta hacer, para eso nos han contratado, para estar en las escuelas. Solo con una voz pasiva es muy difícil que las autoridades escuchen lo que viene a perjudicar, en este caso pues el tema educativo. El magisterio que es capaz de andar en la calle asoleándose, exponiendo su vida, gustosamente y alegremente va a estar y está siempre en las aulas trabajando con esos niños que tanto queremos. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, son las 6:14. Continuamos con más. Muchas gracias, Lorraine, por estos datos importantes que tenemos que compartir con ustedes a esta hora de la mañana, y las calles son noticia. Ahí la estamos viendo, la calzada Roosevelt, parte de lo que compartimos con ustedes cuando son las 6:14. Sí, el panorama al despertarse este miércoles en nuestro país, pero Pedro Chandiano nos trae muchísimos más detalles. Así es, compañeras, vamos entonces con todos los detalles del tránsito, una pequeña actualización para usted, para que salga temprano a su casa, para que salga con tiempo y sobre todo pues llegue a su destino puntual. Vamos entonces con el saludo para todos los compañeros de Mixtra que día a día trabajan y le agradecemos su labor y también le agradecemos por el servicio de cámaras que nos prestan en esta mañana de miércoles 17 de agosto. Vamos con las cámaras entonces que tenemos disponible para usted. Iniciamos recorrido en final de la calzada Roosevelt y bueno, pues se reporta alta afluencia vehicular en este tramo. Recuerde, pues bueno, esta alta afluencia vehicular que va entonces hacia la Roosevelt, ya pues están ingresando de una vez ya a la ciudad por el área de Misco, pues está bastante libre, todo bastante bien. Y ahora ya los compañeros a la altura del Centro Español, también pues a la altura también de todas las farmacéuticas, está un poco complicado, pero como les digo siempre es únicamente por el carril reversible. Ya más adelante este tráfico pues ya no existe, ya puede usted desplazarse libremente.
del final de la calzada Roosevelt. Vamos a otro punto de las cámaras de Mixtra y bueno, pues es el Molino Las Flores. Como le comentaba, pues ya comienza a fluir un poco más el tránsito en esta